Estamos hoy en el bestiario como ya todos los días ahora, y bueno, tenemos una entrevista interesante con el juez de distrito adscrito al segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, Johnny Morales Martínez. Y bueno, hay un tema interesante que son los retos y las perspectivas del humanismo y justicia social frente al nuevo sistema de justicia laboral. Y bueno, qué mejor que un experto que nos hable de esto, un tema que, pues, si no es muy técnico para la gente, que podríamos decir, es un tema muy importante. Así es, pues muchas gracias Edgar por la invitación, muchas gracias a tu público y pues aquí estamos a la orden para contestar las dudas de los ciudadanos y sobre todo para hablar de este tema tan interesante. ¿Cuáles son los retos de Mira, lo que es el nuevo sistema de justicia laboral? ¿Cómo funciona, cómo opera, sin tantos tecnicismos, pues, para que la gente diga, bueno, pues es un tema que sí, es interesante este punto de vista, ¿no? excelente, excelente. Bueno, voy a tratar de explicarlo para que la gente lo pueda entender con mucha facilidad. Quiero decirte que los retos en el nuevo modelo de justicia laboral son bastante interesantes, pero para entender los retos debemos de saber primero qué es el nuevo sistema de justicia laboral. Te comento, el nuevo sistema de justicia laboral somos los nuevos tribunales de impartición de justicia en materia de trabajo, que venimos de alguna manera a sustituir a las juntas federales de conciliación y arbitraje y a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Este nuevo modelo de justicia laboral trae algunos complementos, algunas herramientas muy interesantes que anteriormente no se tenían. Por ejemplo, existe un centro de conciliación federal y local, a través del cual la parte actora y demandada, antes de acudir a los tribunales, pueden acudir a estos centros para conciliar los asuntos. Y solo en el supuesto de que no lleguen a una conciliación, podrán acudir ante los tribunales federales o locales, según sea el caso. ¿Sí? Obviamente, no todos los asuntos deben de agotar esta etapa que se llama etapa prejudicial obligatoria, que consiste precisamente en acudir al centro de conciliación en aquellos casos que la ley exige que las personas tengan que acudir a ese centro de conciliación. Puede ser local o federal. Y bueno, eso es algo novedoso que no se tenía ante las juntas federales de conciliación y arbitraje y que ahora se tiene, que es un centro especializado para llevar a cabo la etapa conciliatoria entre las partes. Una vez agotado esta etapa prejudicial obligatoria, pueden acudir ante el juez, presentar su demanda y nosotros les damos un trámite de inmediato. Es importante que también la gente sepa que los procedimientos ahora llevados a cabo ante los tribunales federales de impartición de justicia, existen dos etapas. Una etapa que se llama fase escrita y una que se llama fase oral. En la fase escrita se lleva a cabo por medio del secretario instructor y es hasta en la fase oral donde conoces al juez, que es bien importante que la gente sepa esto. Ahora, en este nuevo modelo de justicia laboral, Edgar, puedes tener una interacción directa con el juzgador. Es decir, ya no es como antes, donde llegaban las partes y los atendía un secretario. No, 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 ahora ya el juez lo tienes enfrente, es el que recibe las pruebas, el que desahoga las pruebas y al que le puedes preguntar o incluso intervenir y solicitar lo que tú requieras en ese momento de la audiencia. Entonces, esto es bien importante porque ahora el público puede interactuar con el juez en la audiencia. Entonces, creo que esto es súper interesante en este nuevo modelo ¿Qué de se ha justicia logrado con laboral. ese nuevo modelo? O sea, ha habido avances, porque luego interpones una denuncia y pasan años Sí, sí, y sí. años para que le puedas ganar al patrón, ¿no? Sí, quiero decirte que no solo ha habido avances, o sea, realmente ha sido trascendental la impartición de justicia a través de estos tribunales. ¿Por qué? Porque los asuntos que en las juntas de conciliación llegaban a tardar de 5, 10 y hasta 15 años, nosotros, los nuevos tribunales laborales en materia de trabajo, terminamos estos asuntos, los resolvemos en 3 meses y medio, máximo 5 meses.
Entonces, nada más para que te des una idea del avance que ha habido. O sea, se redujo de años de estar esperando que te resolvieran un asunto y no nada más resolverlo. Además, échate otros años en lo que se cumplía la sentencia. Ahora con nosotros, con todos los jueces laborales, en su mayoría, los terminamos en 3 meses y medio, máximo 5 meses los asuntos, para que te des una idea. Bueno, eso es interesante, ¿no? Se reduce mucho el tiempo. Se redujo Porque antes era mucho. años, y ahí se venían, bueno, a nivel local los laudos, ¿no? Los laudos, Los exactamente. laudos laborales que quebraban las finanzas de los municipios porque se convirtieron en laudos impagables. Exactamente. Bueno, hasta embargaban cuentas. Sí, sí. Bueno, ahora seguimos haciendo esto, nada más de que se genera mucho más rápido la ejecución de las sentencias. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema donde podemos realizar el embargo de cuentas de las instituciones demandadas y lo hacemos de inmediato. Entonces, este sistema verdaderamente ha funcionado. Quiero decirte que para que la gente entienda, llevamos más de 5 años ya ahorita en este momento. Iniciamos en el 2020 y llevamos 5 años con este nuevo modelo de justicia Y la laboral. gente cómo ha respondido, cómo se pueden comunicar, cómo pueden tener información. O sea, ¿es fácil también eso? O sea, a ver, quiero conocer cómo es el sistema. Entro a una página, ¿a dónde entro? Sí, es bien importante. Bueno, gracias por el comentario. Incluso pueden acudir al tribunal. Si tienen algún caso donde fueron despedidos o incluso todos los casos relacionados con seguridad social, pensión de viudez, pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, pensión de riesgo de trabajo. ¿Qué es pensión de riesgo? Bueno, de aquellas personas que tienen un accidente realizando las actividades que día a día están obligadas a llevar a cabo en la empresa que están contratados, o bien si tuvieran alguna pensión o reclamar alguna pensión derivada de la paternidad, maternidad, ¿sí? Pueden acudir al tribunal y nosotros los canalizamos para que los asuntos se los lleven a cabo de manera gratuita ante la Profedet o incluso la Defensoría de Oficio del tribunal. O sea, sí existen medios, pueden acudir, si se pueden meterse a las páginas de internet donde aparece la página de la Corte, la página de los tribunales, o bien pueden acudir con nosotros mismos y nosotros los canalizamos, ya sea a estas instituciones que te acabo de comentar, donde el trámite va a ser de manera gratuita, no van a tener que pagar ningún costo por los honorarios de los abogados que contraten. Entonces, sí hay formas para acudir con nosotros. Digerible, es de muy fácil acceso. ¿Cómo se comunican? ¿A dónde entran? Mira, nosotros nos encontramos ubicados en la calle Porfirio Díaz, Ujú. número 9000. Estamos ahí a la orden. Sí está muy ubicado, es un edificio amarillo que dice Poder Judicial Federal. Solo tienen que llegar, entrar, pedir hablar con el juez o con el personal del tribunal y sin mayor problema se les permite el acceso. Obviamente, como son tribunales, pues sí existe un registro donde tienen que registrar su nombre, decir a qué juzgado van o con qué juez van a solicitar la audiencia y de inmediato se les permite el acceso sin mayor problema. Pues ahí está lo que son los retos y perspectivas del nuevo sistema de justicia laboral. Hay un tema que siempre ha llamado mucho la atención y que a veces el usuario, el trabajador, no tiene defensa, el acoso laboral. Me platicaba hace rato de un tema interesante, has dado conferencias Sí, sobre ese tema. sí, ¿Cómo prevenir ese tema y cómo poder, no sé si vacunarte o protegerte del acoso laboral? Porque también existe, ¿no? Si yo quiero acosar a un reportero, a uno para que se vaya, se hace, ¿no? ¿Y sí. cuál es la defensa de esta persona, pues? Sí, bueno, ese es un tema muy sensible. Es un Ujú. tema muy sensible. Quiero decirte que a un servidor le ha tocado resolver ya algunas sentencias donde en su mayoría las personas que han recibido o han sido objeto de este acoso o hostigamiento laboral han sido mujeres, el género femenino, y son asuntos donde incluso nos ha tocado analizar con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que el juez está facultado para incluso allegarse de pruebas para mejor proveer de oficio, aun cuando no las ofrezcan las partes, con la finalidad de visibilizar este acoso del cual está siendo objeto la víctima. Entonces, claro que hay dos partes acá. Hablamos de una víctima de acoso
laboral y también hablamos de un acosador, ¿no? Entonces, es bien importante que el juzgador tenga esta sensibilidad de advertir cuando se trata de una denuncia genuina. Es decir, que se encuentre debidamente probado con elementos que justifiquen que efectivamente... ¿Sí se da el tema del acoso laboral? ¿En Sí, Tlaxcala sí, existe? sí existe. ¿Hay algún dato o algún porcentaje que se pueda, Que ¿cómo se puede decir? Medir. por supuesto que existe forma de medirlo, sin embargo, un servidor sería muy aventurado decirte un porcentaje, porque los asuntos que me ha tocado resolver han sido de instituciones o empresas distintas. Sin embargo, por supuesto que existe la forma de medirlo. Incluso quiero decirte que en muchas empresas o instituciones de gobierno que me toca a mí resolver, existen protocolos para evitar este tipo de acoso o hostigamiento laboral que deberían de cumplirse. Sin embargo, es importante que haya voluntad por parte de los patrones y de las instituciones de gobierno para verificar y que se esté vigilando constantemente que este tipo de acosos no sucedan, o si suceden, disminuirlos. Y si suceden, aquí hay una línea muy delgada entre acoso laboral y acoso sexual. Estamos frente a una línea muy, muy delgada, es decir, cuando existe un tocamiento sin la voluntad de la víctima, donde ya afecta la intimidad de esta persona, pues ya estamos frente a un acoso sexual, que incluso amerita denuncia penal. Así Entonces, ve nada más qué interesante esto, de un acoso laboral podemos saltar o pasar o brincar la línea a un acoso sexual. Y medir lo que sea cierto también, ¿no? Y medir lo que sea cierto. Bueno, ese es Porque yo puedo precisamente... decir, oye, me está acosando sexualmente o laboralmente y Claro, es claro, un claro. un dicho contra el otro dicho. Claro, claro. Y Se piden pruebas, pero antes vamos a mandarle sí. saludos antes que nos conteste, Sí, porque gracias. se nos están yendo. Aarón Talamantes Camiese, hashtag derecho del trabajo. Liluli también derecho al trabajo. Leti Minor, saludos al juez Johnny Morales Martínez. Rebe Solís, saludos maestro Johnny Morales. Tengo un tema de Afore, no me permiten cobrar. Y luego dice Andrea, Edgar, un favor, ahorita vamos a ver qué nos dice. Es Carlos Yescas también le manda unos. Andrea Saludos. Juárez, Edgar, un favor, ¿puedes comentarle al doctor Johnny Morales cuál es el proceso para inscribir a mis trabajadores en el IMSS? Y el que dice que no, que tengo un tema de afuera y no me permiten cobrar. Dos temas Sí, interesantes. qué interesantes. Mira, si quieres vemos el de la FORE, que es bien Ajá. interesante. Bueno, es importante que sepan que se puede solicitar la devolución de los recursos que se encuentran administrados por las AFORES en dos supuestos. Primero, cuando tú no tienes las semanas de cotización para poderte pensionar por años de servicio, ya sea pensionado o jubilado, procede que se te devuelvan los recursos acumulados en las AFORES, ¿sí? Es decir, si no completas, si eres régimen 73, ocupas 500 semanas. Si eres régimen 97, ocupas 1000 semanas. Si no contaras con esas semanas cotizadas, lo que procede es que te devuelvan las aportaciones, los recursos administrados por las AFORES. Si no te los devuelven las AFORES, puedes acudir a mi tribunal y ¿qué es lo que tienes que exhibir? Pues la negativa de pensión y el estado de cuenta. Con eso acudes al tribunal y el tribunal se va a encargar de condenar a la administradora de fondos para que te hagan la devolución de los AFORES. Hay muchas dudas sobre el tema de Afores. Yo soy trabajador, tengo mi Afore. Bueno, luego me cambian de institución bancaria sin autorización de la persona. Ese Afore se supone que lo ocupan para cuando te jubilas. Así es. Y aparte, bueno, si luego pagas una cotización al NIS para que sea un poquito más Ese recurso de Aportaciones Afore que voluntarias, tienes, sí. bueno, tengo 150,000 pesos. Eso se le regresa al que tiene la Afore, porque decían que hasta podía interponer un juicio para que le regresaran su Afore, aún así fuera jubilado. Que ese recurso se le puede regresar y él sigue con su jubilación, pues, con su pago. Sí, mira, es bien interesante aquí. Lo primero que hay que establecer es cuál régimen es en el que estás.
Si eres régimen 73, si eres régimen 73, bueno, quien debe de fondear la pensión es el gobierno federal. Si eres régimen 97, se supone que para eso se crearon estas afores, para que sea a través de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, administradas precisamente por estas afores, los dineros, los rendimientos de estas afores son los que serán utilizados para fondear tu pensión. Es decir, que las personas que entraron a prestar sus servicios del 97 para adelante, serán fondeadas sus pensiones a través de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, es decir, de las afores. Entonces, es bien importante saber en qué régimen te encuentras para saber cómo se va a fondear tu pensión. Si eres del 97 para adelante, como te digo, es a través de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, pero siempre y cuando cumplas con el mínimo de semanas cotizadas que establece la ley, que para este caso son 1,000 semanas cotizadas. Si no cumplieras con estas 1,000 semanas cotizadas, pero ya cuentas con la edad de 60 años, ¿sí? Se te puede devolver los recursos acumulados en las cuentas de ahorro para el retiro. Pero si dices tú, bueno, tengo la edad, pero no tengo las semanas cotizadas, puedes seguir cotizando a efecto de que cuando cuentes con las 1,000 semanas se te pueda otorgar una pensión. Sí, sí puedes continuar. Y la otra forma... Aunque tengas 60 años. Sí, aunque tengas 60 años. Eso es interesante porque sí. Muchos dicen, no, ¿sabes qué? No alcanzas la cotización de las 1,000 semanas y te van a jubilar con un salario bajo. Ajá. Puedes seguir cotizando. Puedes seguir cotizando mientras haya energía, haya fuerza y se te emplee en algún trabajo, puedes seguir cotizando con la finalidad de obtener dos cosas, ya sea la pensión por cesantía en edad avanzada o bien una pensión mayor por haber cotizado todavía más tiempo, ¿no? Pues interesante, un tema da para mucho, ¿no? Sí, da para mucho, incluso quiero decirte que también otra forma que no lo sabe la gente, que cuando caen en algún desempleo también pueden solicitar la devolución de algunas aportaciones, ¿sí? Siempre y cuando tengan más de 5 años trabajando. Entonces, eso no lo sabe la gente. Hasta 3 veces, ¿no? Exactamente. Se puede solicitar en varias ocasiones. Eso te baja, bueno, también eso te baja. Sí. O sea, puedes tener un fondo, puedes retirar hasta 3 veces en 3 ocasiones cada 5 años. Así es. Cada 5 años, pero te baja Exactamente. Tus semanas cotizadas. Sí, bueno. Es un problema, ¿no? Es un problema. Te resuelve la... De momento te resuelve el problema, pero te genera un problema futuro, por supuesto. Sí. Bueno, nos preguntaban cuál era el proceso para inscribir a los trabajadores al IMSS. Sí, es también muy interesante. Bueno, esto es un trámite que se tiene que hacer a través... Bueno, lo puede hacer incluso el patrón directamente acudiendo al propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay formatos que te permiten hacer esta inscripción sin mayor problema. Sin embargo, es importante que sepan que cuando es contratado un trabajador, cuentan con 5 días para hacer la inscripción, con 5 días. Regularmente ese es un trámite que hacen los contadores públicos. Sin embargo, no significa que no lo pueda hacer el patrón como él mismo, personalmente, acudiendo al propio instituto y hacer el trámite respectivo con unos formatos que te permiten ahí. Sí. Pues por ahí no sé, Leti Minor, saludos, Edgar García, Leti Minor, muchos saludos también. Pues interesante conocer, da para mucho el tema de las reformas y todo eso, pero a veces la gente dice, ay, son temas muy complicados, ¿no? Sí. Muy técnicos. Sí. Así es, efectivamente los temas de las reformas, son complejos. Quiero comentar que me tocó hace no muchos meses, se emitió un decreto donde las personas que hayan cumplido 70 años se transfieren sus recursos de las afores a un fondo de pensiones, y me ha tocado decretar como medida cautelar en los asuntos donde me toca conocer que vienen solicitando la devolución de aportaciones que de los recursos de estas personas que se encuentran administradas en las propias afores. Me ha tocado emitir medidas cautelares en el sentido de que se abstengan las afores de transferir esos fondos, aun cuando sean personas que tengan 70 años, hasta en tanto resuelvo el juicio un servidor. Es decir, que se abstengan las afores de transferir esos fondos al fondo de pensiones hasta en tanto un servidor resuelve el juicio.
Entonces me ha tocado incluso decretar la primera medida cautelar en toda la República con esa finalidad. Pues ahí está. Luis Tessier Montenegro dice, ya está contestada la pregunta de Andrea Suárez sobre el proceso para inscribir a mis trabajadores en el IMSS. Excelente juez, le dice Luis Tessier Montenegro. Leti Minur, saludos. Edgar, Benjamín Atona Rangel. Ahorita porque ya se nos perdió ahí el comentario. Pero bueno, habló usted también cuál es su experiencia, juez. ¿Cuál es su experiencia de todo lo que ha vivido en esta carrera? Bueno, tengo una experiencia muy, muy amplia. Quiero decirte que hasta un libro por ahí nos comenta. Sí, tengo un libro muy interesante que se llama El Derecho de Igualdad ante la Ley, además de otro libro también muy interesante que se llama El Manual del Recurso de Revisión en el Amparo. Muy interesante. Quiero decirte que tengo, bueno, ya 27 años ejerciendo la profesión de abogado. Casi nada. Casi nada. Casi nada, pareciera que fue ayer, de 20 años inicié. Pero de este libro quiero comentarte algo bien interesante, el derecho de igualdad ante la ley. Lo traigo a colación porque en el 2014, fíjate, en el 2014 me tocó declarar inconvencional el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que exigía mayores requisitos a las concubinas en relación con las cónyuges esposas para obtener la pensión de viudez. ¿Qué exigía? Le exigía el artículo 130, bueno, exigía y exige, ahorita te voy a platicar por qué. Exigía que para obtener la pensión de viudez tenías que haber cohabitado 5 años con el trabajador fallecido, imagínate. Mientras que a la esposa no le exigía nada. Entonces, como no justificó el legislador al establecer mayores requisitos para las concubinas que para las esposas, me tocó declararlo inconvencional. ¿Sí? Por tratarse ¿Qué es de inconvencional para en términos coloquiales? En la jerga coloquiales. Sí. Ok. Inconvencional significa que el artículo 130 era contrario al derecho de igualdad establecido en los tratados internacionales y en la Constitución. Sí, porque es inconvencional. Inconvencional, me dice la gente, ¿qué es eso? ¿No? Sí, que era contrario a la ley. Contrario a la ley, así. Sí, o sea, es decir, si eras concubina, si tú eras concubina, tenías que demostrar haber vivido 5 años con la persona fallecida para ¿Cómo poder, lo demuestra? Con la prueba testimonial. Con la prueba testimonial. Pero con testigos, pues. Con testigos. Pero ¿por qué le exigías a la comprar testigos también? Pues sí, pudieran comprar testigos, pero bueno, con el juez Johnny llegarían y los desmentiría. Bueno, sí, lo interesante acá es que si llevan la prueba testimonial a mi tribunal, bueno, tienen que ser personas que verdaderamente les consten los hechos, o sea, esa es una realidad, ¿no? Y usted se encarga de... Esa es bueno, la labor ya del agarra juez. experiencia, ya sabe cómo... Te hacen una llamada a 911, ya sabes cuando posiblemente sea falsa o el tono de la persona. Bueno, hay muchas cosas. No nos la va a contar porque si no, se la van a aprender. Te voy a decir una cosa, es bien importante que sepa esto el público, que mis audiencias son orales. Entonces el juez está viendo el desahogo del testigo. Y bueno, la verdad es que vamos agarrando bastante experiencia para saber cuando una persona te está mintiendo. Callo le dicen. Sí, es el callo del juez, exactamente, es la experiencia del juez. Benjamín Arce Rangel dice, saludos Edgar, muchas gracias. Debería seguir invitando a jueces de la talla del doctor Johnny Morales Martínez, se disfruta escuchar los consejos que toca. Ahora le trae usted porra. Sí, no, pues es que ya tenemos algunos años como impartidor de justicia en este hermoso estado de Tlaxcala y nos empieza a conocer la ciudadanía, el foro, los abogados, y pues saben que tienen un juez cercano a la ciudadanía que siempre está a sus órdenes impartiendo justicia de manera imparcial en el segundo tribunal. Hay una pregunta interesante, creo que no es mi caso. Rebe Solís, no, si no me divorcian. Okay. Pues, ¿qué pasa con la pensión cuando existen 3 concubinas y una esposa? Qué interesante pregunta. ¿No? Me ha tocado, fíjate qué interesante pregunta, Dice, 3 concubinas y una esposa. Ajá. A mí te voy a platicar el caso que me tocó resolver, donde era una esposa y una concubina. La esposa acreditó ser la cónyuge con su acta de matrimonio.
Y la concubina que comparece acreditó ser la concubina porque llevó testigos con los que acreditó que efectivamente vivía y vivió hasta el final con el trabajador fallecido. Entonces, Los derechos los tenía la esposa también. Ajá, sí, o sea, estaba casado con la esposa y se acreditaba con el acta de matrimonio. De hecho, a la que le estaban pagando la pensión O sea, la era esposa. la esposa. Pero entonces llega la concubina y dice, oye, yo también vivía con él. Me Y toca. bueno, me toca. Y acredita que le toca. El problema no fue ese, Edgar. El problema fue que lo platiqué en mi casa. Y me acuerdo que mi esposa me dice, ¿cómo? Porque le platiqué, estoy pensando con dividir la pensión. Y me dice mi La esposa esposa, enojada, y ¿no? mi esposa Indignada. Dice, enojada, no, sí, le sí, toca a la esposa. sí, sí, porque es mi esposa. Bueno, ese día estuve a punto de dormir afuera, Edgar, tengo que confesarte, ¿no? Estuve Es a que punto de dormir. ¿cómo se puede decir? Es lo que dicta la sociedad o lo Sí, que dicta las costumbres, no sí. sé, o sea, creo que es algo que está, que la esposa es bien vista y la concubina, ¿no? Sí, sí, y bueno, mi esposa en ese momento lo vio desde su perspectiva, ¿no? De Como esposa. de esposa, ¿cómo se te ocurre darle a la concubina, ¿no? O sea, pues, o sea, parecía que me estaba juzgando a mí, ¿no? O sea, mi esposa decía, bueno, a ver, entonces tú no crees en el matrimonio, ¿cómo? Exactamente. Entonces, la verdad es que es algo que sí, pues lo recuerdo con alegría y me da mucha risa, me genera mucha risa, pero en ese momento estuve a punto de dormir afuera de mi casa, ¿no? Pero bueno, sí ¿Y quiero qué pasó? decirte, ¿Le tocó la mitad de pensión sí, a la concubina? Porque ah, acá serían 3 concubinas y una esposa, serían 4 partos, o sea, sí, 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 25, sí, 25, sí, sí, 25, sí, sí. 25, ¿no? Bueno, en el caso que te estoy comentando, se dividió al 50%. Y luego Ajá. tuve otro caso muy interesante, donde me tocó dividirlo en un Y Rebe 33.33%. Solís nos pregunta, ¿qué pasa con la pensión cuando existen 3 concubinas y una esposa? De acuerdo a mi lógica, serían 4 partes, ¿no? Si Exactamente. las 3 concubinas Justifican y acreditan. justifican que vivieron. Pero ahí sería un Exactamente. problema, ¿no? Porque ¿qué tiempo? No sé si hay un tiempo de viví 2 años con ella, 2 años con ella, 2 años con, o sea, No, tendrían que acreditar todas que cohabitaron con él, que vivieron como matrimonio con él. O sea, a ver, sí, sí, sí suele porque esto sentirse descabellado, ¿no? sí, porque si está con la esposa, pues tendría que visitar a las concubinas, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, me tocó otro asunto donde Complicado, es una complicado. esposa, acredita el matrimonio, viene una concubina y dice, yo vivía con él, y acredita con testigos que vivía con él. Viene otra que se dice concubina y dice, yo vivía con él, pero después dejamos de vivir juntos. Bueno, esa ya se descarta en automático, ¿no? Porque ella misma acepta que Y si esos bien años que vivía. vivió con él no tienen ningún derecho. La que tiene derechos por el solo transcurso del tiempo, pues ya lo estableció la corte, es la esposa, La la esposa. esposa, y que yo diría que si la concubina también acredita este concubinato, pues también tendría el mismo derecho, ¿no? Entonces aquí creo que es, por eso mi libro Podemos se decir que llama, están al mismo nivel. de hecho Esposa y son, concubina, ¿no? exacto. De hecho, la corte sacó una jurisprudencia muy interesante que dice que el matrimonio, la cónyuge y la concubina son figuras esencialmente iguales. Y por tal motivo, el trato que le da el juzgador necesariamente tiene que ser equitativo, debe ser en ese mismo nivel de igualdad, ¿no? Entonces, si las 3 concubinas demuestran, tienen derecho a un porcentaje de la pensión. Si las tres acreditan con los medios de prueba idóneos, necesariamente tendrían que tener derecho las tres. ¿Un porcentaje? ¿Cómo lo definen? Lo dividimos. Si son tres, me ha tocado a mí condenar en ese porcentaje, un 33.33% a cada una. Cuando son tres. 3.33. Ajá. Que es el 100% dividido en tres partes. Y ya no se le queda nada Pues es al que, esposo.
Pues es que acuérdate que aquí es la pensión de viudez cuando ya falleció el trabajador. Entonces, el 100% se divide Entre entre los 3, es tres. 33.33%. Pero ¿estás de acuerdo que eso es algo que debió de haber arreglado el Sí, trabajador decirle a la gente fallecido? también que la jurisprudencia, en este caso que Sí. habla el juez, es cuando la ley no tiene claramente qué establece, ¿no? Y la jurisprudencia te viene a interpretar. Exactamente, viene a interpretar y a darnos luz a los juzgadores para poder resolver conforme a derecho y de forma proporcional y equitativa para todas las cónyuges y concubinas que No, pues ahí pudieran está salir, ¿no? Rebe Solís, contestada tu pregunta, ya nos mentiste aquí en Dimes y Directos, ¿no? Pues es Sí, interesante, pero también hay que reconocer que cuando un hombre decide vivir con una persona, le está dando derechos. exactamente, exactamente. Entonces, mi recomendación es para los hombres y también para las mujeres, hay que portarnos bien, hay Yo que nomás tengo portarnos una, bien. Yo también nada más tengo una. 32 años. 32 años de casado. Ah, Sí. felicidades. Yo tengo 23 años de casado con mi hermosa esposa, que por ahí debe de estarme Sí, pues es que mire, escuchando. imagínese, yo tenía un amigo que tenía 4 pensiones, dejó de trabajar, Sí, 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 de sí, plano olvídate. huyó, ¿en serio huyó? Cambió de identidad, Se ¿no? fue se fue del estadio, creo que del país, Sí, porque dice no más trabajo para ellas. exactamente. Lamentablemente, una postura, no sé, machista a lo mejor, ¿no? Sí, Porque no enfrentó las consecuencias de sus actos, de por sus supuesto. actos y sus quereres o el Exactamente. amor, pues, que, Sí, 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 ¿no? sí. Es algo Pero muy complicado. muy Por complicado, muy eso creo que lo, complicado. lo que corresponde es portarse bien Sí, porque si y, alguien vive contigo, tienes por derechos. supuesto, no, no Pues hay de otra. Pues ahí está, doña Rebe, contestada su pregunta. Doctor, pues hemos llegado ya Sí. prácticamente al final de esta entrevista. Creo que no ha sido tan técnica como podía haber Sí. sido. Cuéntenos un Sí. poquito del juez. ¿Qué hace el juez en sus ratos libres? ¿Lee? ¿Practica algún deporte? ¿Qué Sí, experiencia lo ha marcado en la vida? ¿Qué libro? sí. Dime, vale, libros de todos de derecho y todo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. ¿Qué libro lo ha marcado en la vida? Fíjate que, bueno, hay varios libros, sin embargo, No me eh, decir la Biblia, ¿eh? bueno, quiero decirte que también, Puede ser, ¿no? también he leído la Biblia, Puede ser, ¿no? Si lo marca la Biblia, bueno, pues como Peña Nieto. sí. La verdad de las cosas es que me gusta mucho escribir, tengo algunos libros como lo acabas de comentar. Estoy escribiendo ahorita uno que se llama el procedimiento ordinario en el nuevo modelo de justicia laboral, donde estamos participando cerca de 14 juzgadores y un servidor es el coordinador de esa obra. Este, así, o sea, me gusta mucho dar pláticas, charlas en las universidades. Me gusta mucho transmitir el poquito conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria, transmitírselos a los estudiantes. Me gusta mucho enseñar y bueno, me gusta mucho, me apasiona mucho impartir justicia, o sea, es lo que siento que es donde no trabajo porque hago lo que amo, ¿no? O sea, en la impartición de justicia. Eso es algo muy padre, ¿no? Que uno ama lo que hace y todavía ganas. Sí, 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 exactamente. Y lo veo contigo. Te veo ahorita disfrutando esta, Yo soy esta apasionado, entrevista me gusta. sí, y veo que estás haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, y me agrada eso, ¿no? Me agrada ver que la gente haga lo que le gusta, porque yo también hago lo que me gusta, Así ¿no? es. Bueno, ¿qué libro nos ha marcado? Fíjate que me gustó mucho el del monje El eh, monje y el el Ferrari. monje y el Ferrari, y siento que, y siempre a las personas que llegan a trabajar conmigo, les digo que lo lean porque si una persona con las limitaciones de ese personaje pudo lograr lo que él hizo, pues con ti más nosotros que nos encontramos completos, ¿no? Y debemos de esperar mucho más. Entonces, de ahí para mí siempre tengo un dicho que se los comento con mucho agrado a tu público, que para lo que nadie puede lograr algo extraordinario haciendo lo ordinario. Entonces, si quieres lograr cosas extraordinarias, necesariamente tienes que hacer cosas extraordinarias.
¿no? Y Cuéntanos un poquito del monje. ¿Es el monje que vendió su Ferrari? sí, Un exitoso abogado que de repente le da un infarto y está a sí, punto de perder todo. sí, Y se reencuentra con esa. Para él era tener un Ferrari, era su sueño de la vida, ¿no? sí, Y se reencuentra con esa paz espiritual y se interna en exactamente, una. No lo he exactamente. leído Sí, completamente, me sí. quedé donde se interna en la sierra y en el bosque, y encuentra a alguien que lo ayuda, ¿no? Sí, sí, pues, de hecho con Los monjes con los tibetanos. monjes tibetanos, y y se despoja de todo, de todos sus bienes para adentrarse pues, en la cultura de ellos, ¿no? Donde te tienes que despojar de todo lo que traes, de todo lo material, para verdaderamente adentrarte, pues en lo que ellos profesan, ¿no? En lo que ellos profesan, en lo que para ellos es importante. Y precisamente por eso traigo a colación. Yo les digo a mi personal, a mis compañeros, a mis amigos, que, que si se pudo hacer eso, nosotros debemos de lograr hacer lo que nos gusta, partiendo de la nada, o sea, donde tienes que aprender desde cero, como nos lo refleja esta obra, ¿no? Donde se sumergió en este mundo de estos monjes y lograr obtener la experiencia, la sabiduría, el estudio, como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, si tú quieres lograr algo grande, si tú quieres ser mejor en la vida, si tú quieres ser un gran juzgador, un gran operador jurídico, necesariamente tienes que adentrarte en el mundo de la impartición de justicia, pero zambutirte es como echarte un clavado a la profundidad para Ponerte en el lugar de las personas, ponerte en el lugar de las personas. no en el lugar Siempre del lo he dicho. juez. No, 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 ponerte en los zapatos del justiciable. Y te comento un caso específico que me tocó resolver. Me toca resolver un asunto donde viene una persona que le habían negado una pensión de invalidez y era un enfermo con cáncer terminal. Ah, sí. Entonces, imagínate, o sea, le niega el IMSS su pensión de invalidez por cáncer terminal, viene contigo y ¿qué hace el juez? Pues ponerse en los zapatos. Pudo haber sido tu familiar, tu madre, tu padre, tu O sea, hermano. no se pone del lado de los poderosos, podríamos decir. Porque luego hay jueces que se ponen del lado de los poderosos. Mira, creo que el juzgador primero no se debe de poner del lado de nadie. Debe de ser absolutamente neutral. Por ejemplo, en el caso que te estoy comentando, lo que hice es, pues sí, me viene una persona y me dice, tengo un cáncer terminal. No es suficiente que me lo diga. Tuve que mandar a verificar a través de una prueba pericial médica, que un examen médico de un oncólogo que efectivamente acreditara lo que esta persona estaba diciendo. Y efectivamente, a través del examen médico, advierto que la persona tenía un cáncer y le quedaban meses de vida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Decretar una de las primeras medidas cautelares en el nuevo sistema de justicia laboral, donde se le decreta de manera inmediata una pensión de invalidez temporal a esa persona. Entonces, es lo que puede hacer un juez, pero obviamente poniéndote en los Tienen el zapatos poder del de justiciable. transformar muchas vidas, Efectivamente, ¿no? tenemos el poder, yo diría diferente, el poder de reflejar verdaderamente los derechos de las personas y que se vean Que es materializados, la, ¿no? es la balanza que siempre maneja, ¿no? Exactamente, Que es así, exactamente. ¿no? Sí, una balanza que debe estar perfectamente equilibrada, Equilibrada. equilibrada, y por eso te digo que no es que esté el juez del lado del poder o del lado del trabajador, no. Yo siempre he dicho que el juez debe de ser Sí, porque a totalmente veces el imparcial. patrón también tiene la razón, ¿no? O la otra parte. Claro, y por eso siempre digo que el juez debe de resolver no a favor de la persona por cómo la ve, ni del aspecto que tiene. El juez debe de resolver con base en los elementos de prueba que tiene a Así su es. alcance y dándole la razón a quien le asiste el derecho. Así es. Nada más, ¿no? Desde esa perspectiva. Así es, Fati Hernández le manda algunos manitas. Yasmín Hernández dice saludos, maestro. Y Johnny Morales desde Santana, Chautempa.
Yasmín Hernández. Pues qué Saludos. interesante, juez, conocerlo, qué interesante platicar sobre temas que a veces son muy complejos, muy técnicos para la audiencia, porque hablar de jurisprudencia, hablar de Sí, del otro tema, ¿no? Que decía usted de dejarla sin efecto. sí, Entonces, la gente pues como que no se mete mucho en ese, pero cuando sí, ya te toca a ti que te afecta, sí, ¿no? sí. Que conoces esa información, pues te puede servir en la vida, ¿no? Claro, 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 como es el caso que les estoy diciendo, o sea, un enfermo con cáncer, si tienen un enfermo con cáncer que el Instituto Mexicano del Seguro Social no le quiere otorgar la pensión, pues pueden acudir con el juez, pueden acudir Sí, con el porque no juez. tienen tiempo. Sí, claro, Lo que menos exacto. tienen es tiempo Sí, exacto. para esperar un juicio burocrático. Sí, 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 sí. Y de inmediato decretamos la pensión de invalidez temporal. Pues Sí. muchas gracias. ¿Con qué frase lo ha marcado en la vida? ¿Qué frase? Pues varias, más que frases, yo diría dichos. Creo que el juez por su casa empieza, es decir, para ser un buen juzgador, primero tu juzgado y tu casa tiene que estar en orden. Y así es lo que procuro, que mi casa y mi juzgado esté en orden para poder ser un buen juez hacia afuera. Eso es por un lado. Por otro lado es que decía mi padre, y es un dicho que siempre tengo, que para mandar hay que saber hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces siempre lo he dicho y lo llevo conmigo, ¿no? No puedes decirle cómo a los proyectistas hacer algo si Si tú no no lo sabes sabes hacer. hacer, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar, que la experiencia para eso sirve, ¿no? Para que tengas la legitimación para poder dar órdenes, para poder llevar la directriz de un tribunal. No lo puedes hacer si no lo sabes hacer. Sí. Sí. ¿El dinero da la felicidad? No, el dinero no da la felicidad. Yo creo que la felicidad la da estar bien con tu familia y con Dios, ¿no? Ok. ¿Qué hace? ¿Practica algún deporte? ¿Le gusta el Sí, sí, fútbol? sí. Me gusta practicar un poco de pádel, también un poco ¿Qué de, es el país? es como, dicen que es el tenis, pero como para Ah, viejitos, para chavorrucos. chavorruco. Ya es para un juego para dos y dos, ¿no? Dos y Ujú. dos, ese es el pádel. Y me gusta el box, ¿A poco se le gusta el box? me gusta el box, sí, me ¿Conoció gusta. usted a Salvador Sánchez? Sí, De y Santiago también a Muhammad Tianguisteco. Ali. Uno del Estado de México, de Santiago Tianguisteco, que era mucho mejor que Julio César Chávez 5 veces. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, Bueno, para mí el mejor ha sido Julio César Chávez hasta ahora. no es que no, Y no vio usted pelear bueno, sí, 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 a sí, sí. Salvador Chávez, Chávez digo, Salvador se me fue Salvador, bueno, se me va El nombre el apellido, pero uno de los mejores boxeadores que ha de los tenido. mejores Murió boxeadores. muy joven en un accidente automovilístico. Yo tenía 14 años. Jovencito, Sí, jovencito. Sal Sánchez. Sí. Sí. No, no, pues sí, soy de box, me encanta ver el box y practicarlo cuando Pues ya lo puedo. veremos próximamente por ahí haciendo box. Sí. Bueno, pues es parte de. No podemos. Doctor, pues le agradezco que haya venido al bestiario y ojalá también nos comparta sus conocimientos. En la mesa política, Tlaxcala, Comunicación y Poder, siempre tratamos de tener a los mejores para que nuestra audiencia tenga diversos perfiles. Entonces puede usted colaborar con nosotros, a lo mejor en una columna Ah, sí, sí, y hablar sobre esos por temas tan, supuesto. tan técnicos y Sí. bajarlos a que sean digeribles para la ciudadanía, ¿no? Claro, claro, incluso si me lo permites, sobre los casos que he resuelto, que es importante que la gente sepa eh, cuál es mi competencia, mis facultades, y sobre todo, qué casos pueden ser sometidos en mi jurisdicción. Así yo sé que ya casi nos vamos, pero uno bien importante también es la cancelación del crédito hipotecario derivado del fallecimiento de un trabajador. Mucha gente no sabe que si un familiar adquirió un crédito hipotecario ante el Infonavit. Yo es mi caso, no sé si, yo no recuerdo si son a 20 o 30 años, y a los 20 años tengo que dejar de pagar ya, o a los 30 ya, aunque yo tenga, aunque ve que ha ido, ahora suben los créditos, Sí, porque sí, ahora son sí, por sí, un sí. más, Sí, 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 y sí. no,
debía 100, el ya debes 200. Sí, sí, No, todo un caso. Es todo un caso. Y el que les quiero comentar es el siguiente. Si llegara a fallecer una persona que adquirió el crédito hipotecario ante el Infonavit, hay un seguro que ampara ese fallecimiento. Es decir, que si falleces y no lo habías terminado de liquidar, debería de inmediato liberarlo el Infonavit y no sucede. Entonces, derivado de que no sucede esto, tienes que acudir ante el juez y ya es el juez el que condena al Infonavit que lo libere de inmediatamente. Porque también existe otra reforma donde la deuda se le queda a la pareja, a la esposa o al esposo. Exactamente, pero en este caso, Mucho de qué en hablar. este caso debería de cancelarse. Si no lo cancela el Infonavit, pueden acudir al tribunal y nosotros Pues sería interesante a lo mejor hacemos lo abrir un propio, programa ¿no? con Sí, que usted vaya ¿cómo ves? despejando muchas dudas. ¿Verdad que sí? Adelante, pues tiene usted la invitación de la Mesa Política Tlaxcala No, pues muchas Comunicación y gracias, Poder, muchas gracias. Excelente charla, estoy a sus órdenes en el segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y no olviden seguirme en mis redes sociales que estoy dando mucho contenido que resulta de relevancia para el público en general. Gracias y la estaremos reproduciendo, sobre todo para que usted tenga información de buen nivel. Excelente. Gracias, doctor, le agradezco la atención. Gracias. Estamos en la Mesa Tlaxcala, Política, Comunicación y Poder, como siempre ya sabe. Nos vemos al rato en Los Protagonistas.